La verdad se informa. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Los periodistas de Troya Noticias preguntan. Demos una mirada a lo que está pasando con el conflicto internacional. Hasta ahora nuestra señal en punto 5 1490 en Bogotá y todas las estaciones que ya hemos nombrado y saludado en esta edición central. Lo que está ocurriendo en Ucrania, el repliegue de tropas de Rusia. La directriz de Vladimir Putin de hacer un repliegue es interpretado de distintas maneras. Para unos es un reposicionamiento de su actitud de guerra por parte de Vladimir Putin y para otros es como una salida al final del túnel, luego de lo que ha venido aconteciendo con Ucrania. Ya son más de 4 millones de migrantes, de personas que han tenido que salir por distintos sectores de Europa a buscar refugio, a buscar ayuda. Las víctimas también crecen. Está con nosotros el doctor Omar Bula, nos acompaña amablemente en esta mañana, analista internacional. Doctor Omar, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenos días. Bienvenido a Troya Noticias. Guillermo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de tratar de esclarecer un poco lo que está pasando lejos de acá, pero que influye tanto en nuestras vidas de una u otra manera. Gracias. Es con mucho gusto, doctor Omar, además de su experticia y de su conocimiento, para nosotros muy valioso para la audiencia de Troya Noticias. Doctor Omar, ¿cómo interpreta usted esta realidad, ese repliegue de tropas que se generó en las últimas horas y que para algunos fue como una voz de aliento de que puede amainar, de que puede disminuir la tensión entre Rusia y Ucrania? ¿Usted realmente cómo ve esta decisión? Yo creo que esta, como mencioné en otra entrevista ayer, es una dinámica muy fluida. Inclusive hoy mismo hubo un ataque a un sitio donde se produce gas en Belgorod, y Rusia dijo que eso ponía en cuestión todos los avances que se habían hecho ayer, para decirle cuán fluido es, porque ayer había una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso que mencionaba que los ucranianos habían manifestado por primera vez la posibilidad de dar pasos hacia un acuerdo basado en, obviamente, las exigencias de Rusia desde un principio, que son que Ucrania no adhiera a la OTAN, que Ucrania sea un territorio neutro, que no pueda colocarse misiles ni armas de destrucción masiva en territorio ucraniano. Eso ha sido el propósito de Putin desde un principio, básicamente entendiendo esto dentro de la lógica más amplia, posguerra fría, que la OTAN se mueve más y más hacia las fronteras rusas y a pesar de un acuerdo que se firmó en el 2015, el acuerdo de Minsk, donde se preveía cierta autonomía para la región de Donbass, donde están Donetsk y Luhansk, que es lo más al este, lo que está contiguo a Rusia y donde la población es mayormente de habla rusa y de origen ruso. Como lo es aquí, por ejemplo, para explicarles las personas de Nariño son muy parecidas a las del norte del Ecuador. Siempre hay, obviamente, entre las fronteras ciertas similitudes étnicas. Eso pasa en todas partes. Ahora, ese es el propósito de Putin, y Putin no va a parar hasta que no logre ese propósito. Putin no se lanzó en esta guerra para ver si podía intentar, ¿no es cierto?, o provocar a Occidente y para medir sus fuerzas. No, Putin se lanzó en esta guerra con un propósito muy concreto, que fue el que ya mencioné, de crear una especie de tampón, de barrera, ¿sí?, de facto entre la OTAN y lo que fue antes el Pacto de Varsovia, que ahora realmente lo representa Rusia con su armamento nuclear. Cuando dice que hay un problema mediático muy grande y muy grave en ciertos sentidos, como lo hay en casi todos los aspectos de la vida actual. Y esto no es una excepción, Ucrania-Rusia. La prensa occidental
tiene un punto de vista muy particular y la prensa del otro lado tiene un punto de vista prácticamente opuesto, lo que hace que el ciudadano común esté muy desinformado, ¿no es cierto? Sobre todo en Occidente. En otros países, por ejemplo, como en la India, que es un país que no ha tomado una posición antirrusa, al contrario, está firmando algunos acuerdos con los rusos energéticos y otros en este momento, hay tal vez una óptica un poquito más neutral de lo que está pasando, porque la gente tiene que entender que hay dos lados y los dos lados tienen sus motivaciones y sin justificar ninguno de los lados, la guerra nunca se justifica, pero hay también ciertos elementos que no se mencionan dentro de Ucrania, los que llaman los famosos neonazis, ¿no es cierto? Y los neonazis, yo no me inventé el término, eso está dicho por el propio Departamento de Estado de Estados Unidos, que sabe que hay unos grupos que básicamente han tratado de penetrar en esa región de Donbass, que es la contigua a Rusia, y que han mantenido una guerra permanente, razón por la cual Putin, una de las razones por las cuales Putin intervino. Entonces hay una dinámica interna y ya algunos organismos occidente, como Amnistía Internacional, se pronunció ante también las barbaridades que hay del otro lado. En las guerras siempre hay gente de los dos lados sufriendo, ¿cierto? Nadie que no haga parte del estamento militar u otro quiere la guerra, ni los rusos ni los ucranianos, y hay una especie de cobertura mediática que desvía la atención de los elementos principales. Entonces cuando Putin dice sí, vamos a retractarnos un poco, la verdad es que Putin se está concentrando sobre todo sobre esa región de Donbass, esta es la que más le interesa, cuya independencia le interesa y cuya independencia inclusive la declaró poco antes de la invasión militar de facto a Ucrania. Y sin embargo ha dado signos, estuvo en Lviv. Lviv es la ciudad más al occidente. Hubo algunos ataques hace algunos días, no de la misma intensidad que hay en el este. Se concentra en las zonas que puede manejar mejor. En este caso, como le digo, el Donbass, pero también Mariupol y todo lo que está cerca de Crimea, que ya maneja, obviamente, donde también tiene tropas. Y Mariupol fue una ciudad que fue prácticamente destruida, y si uno ve el mapa de Ucrania, pues hay una sombra roja que va de este a oeste poco a poco, porque sí hay resistencia, hay que decirlo, sí hay mucha resistencia de las tropas ucranianas, una resistencia por un lado heroica y por otro lado un poco negra, ¿no es cierto? Resistencia del ejército regular, que efectivamente con las armas que le ha enviado Occidente, porque Occidente solo envió armas, no envió tropas, ha podido dar algunos golpes, inclusive Mariupol fue una guerra y por eso la destruyeron, porque hubo tanto enfrentamiento, pero también ese otro lado negro, que son unos grupos prácticamente paramilitares antirrusos que han estado ahí desde hace muchos años. O sea que hoy, y esto es muy fluido, como le digo, esos ataques al petróleo ruso, a las bases donde produce su gas natural también, son gravísimos, porque es que hay unas repercusiones económicas en paralelo muy importantes. Desde el 1 de abril, es decir, hoy, los países que importan gas ruso van a tener que pagarlo en rublos, ¿no es cierto? A lo cual la Unión Europea dijo que no lo iba a hacer, pero vamos a ver qué pasa. Como le digo, eso está cambiando cada hora. Rusia decidió además de no tener más como referencia de su moneda el dólar, sino el oro, ¿no es cierto? En otras palabras, quien le paga en rublos, le paga en su equivalente en oro en este momento. Eso tiene unas consecuencias grandísimas en términos geopolíticos globales por la preeminencia del dólar. El dólar seguirá siendo muy fuerte, sigue siendo la moneda de reserva del mundo entero desde hace más de un siglo, básicamente. Pero hay que acordarse de que del otro lado del mundo, ¿no?, en Oriente, está también la China, su yuan, que tal vez no tiene el poder para volverse moneda de reserva, pero lo que sí está ocurriendo, y lo mencionó el propio Fondo Monetario Internacional ayer,
vicesecretaria, creo que fue, el hecho de que se están creando zonas monetarias fragmentadas, y eso obviamente no contribuye a la globalización comercial que estábamos viviendo hasta hace muy poco, ¿no es cierto? El propio World Economic Forum, de manera muy curiosa, uno de sus representantes, el presidente de la compañía BlackRock, que es la compañía más grande de inversiones del mundo, 10 trillones de dólares, ha hablado ya de qué manera este conflicto ha afectado el proceso de globalización comercial, que iba relativamente bien a pesar de algunas enemistades entre los chinos y los Estados Unidos, etcétera, pero el mundo se estaba globalizando. Ahora lo que estamos viendo es una creación de bloques muy parecidos a los del pasado en términos de su naturaleza de bloque, pero bloques nuevos. Ahora tenemos a la China, que no era tan poderosa hace 20 años, ¿no es cierto? Ahora es todopoderosa, y en 20 años logró llegar a los niveles económicos que llegó Occidente durante muchísimas décadas. Una fuerza muy grande, aliada a Rusia, porque las sanciones que le ha puesto Occidente a Rusia están básicamente, como lo dijo esta misma persona del Fondo Monetario Internacional, debilitando el dólar y creando estas islas monetarias donde se empiezan incluyendo además todas estas otras monedas Bitcoin y monedas digitales, etcétera, lo que no crea un panorama muy atractivo para nadie en el mundo. Además, las crisis alimentarias de Rusia y Ucrania exportaban 40%, no sé en qué está eso, pero exportaban 40% del trigo, ¿sí?, del mundo básicamente, y casi todo para países de África del Norte, países árabes también. Eso está teniendo repercusiones en la canasta familiar, en el precio de las cosas, además de la subida del petróleo. Pero podemos recordar que en el 2011, cuando Rusia también paró sus exportaciones de trigo, Egipto se vio afectado y nació nada más y nada menos que la primavera árabe. Estas cosas tienen unas repercusiones muy, muy grandes. Ahora, en cuanto a lo que va a pasar inmediatamente desde el punto de vista militar, yo le digo, yo no creo que Putin pues pueda anunciar ahora. Hay hay que tomar con un grano de sal la información pública y oficial de los gobiernos de lo que está pasando sobre el terreno, ¿cierto? Es como lo que pasa aquí en Colombia, donde el embajador de Rusia, pues en nombre del gobierno ruso, dice: las armas que le damos a Venezuela no tienen la intención de ninguna invasión futura a Colombia. Pues que ellos no tienen la intención, pero Venezuela puede sí tenerla, ¿no es cierto? O sea, y además está el crimen organizado de por medio ruso, que es el que en muchos casos les da las armas y que andan, según yo creo que la mayoría de analistas ya lo reconocen, es una especie de simbiosis entre el gobierno ruso y el crimen organizado, donde van de la mano, ¿no es cierto? Y es el crimen organizado más poderoso del mundo, la Bratva rusa, ¿no es cierto? El grupo organizado más poderoso, muy involucrado en tráfico de drogas con los carteles mexicanos y con nuestros carteles. Perdón que me desvío un poco, pero era para mostrarle ese contraste entre lo que dicen los gobiernos y lo que dice la prensa, ¿no es cierto? Hay que tomarlo. ¿Y cuál prensa? También muy importante. El fenómeno mediático está siempre de por medio. Esto no va a parar. Esto se va a prolongar seguramente. Lo que sí está creando es unos cambios muy, muy importantes a nivel geopolítico, nuevas alianzas, alianzas que persiguen menos las ideologías que los intereses. En el caso, por ejemplo, de Brasil, que Bolsonaro visita a Putin, o de Argentina, que Fernández visita a Putin, de varios países de la región que no condenan la invasión a Ucrania. El mundo está en este momento, es como si estuviera un rompecabezas con varias piezas y lo está moviendo para todos lados hasta que todo quede otra vez en su lugar, si es que algún día queda en su lugar. Por lo menos algún tipo de orden nuevo se está estableciendo. Perdón. Doctor Bula, ahora que se está replegando y que se está viendo este repliegue, ¿qué va a pasar con Ucrania? Lleva un tiempo de guerra bastante extenso que yo creo que Putin no esperaba esa resistencia tan fuerte, pero ¿cómo se va a reconstruir Ucrania? Porque Ucrania queda vuelta a pedazos y cualquier guerra nadie gana, todo el mundo pierde. Yo no creo que haya ningún interés de nadie, el pobre Ucrania, porque Ucrania, la OTAN, que fue el problema, ya dice que no
no es un candidato para la OTAN, ¿no es cierto? Rusia, de su lado, lo que quiere es que Ucrania sea un territorio neutro. Rusia no invade Ucrania y eso sí lo ha dicho claramente ante las Naciones Unidas, que el propósito es que Ucrania se vuelva un buffer zone, un tampón, que haya esa separación de facto. Acuérdense que estamos hablando de potencias nucleares, ¿no es cierto? Es como muy parecido a lo que ocurrió en el 62 cuando Khrushchev puso misiles en Cuba, le puso misiles al lado de Estados Unidos. Eso fue una gran crisis. Entonces, visto desde el punto de vista de los rusos, antigua Unión Soviética, que tienen misiles nucleares, cualquier posicionamiento en Ucrania es igualmente peligroso. Ahora, eso de que la resistencia ha sido fuerte, pero también la prensa occidental tiene una tendencia a decir que Putin ya no controla su gabinete, y si uno lee la prensa del otro lado, lee todo lo contrario, lee que para nada, que Putin sigue avanzando, y efectivamente sobre el terreno sigue avanzando. Eso hay que verlo en el mapa. Militarmente está ganando sin lugar a duda. Que hay resistencia, como le digo, resistencia de diferentes naturalezas, pero hay una especie de triunfalismo de prensa que es normal, entiendo, solamente que en este caso bastante engañoso. Cuando durante la Segunda Guerra Mundial, pues la prensa fue clave en términos de los Estados Unidos y el tío Sam, etcétera, etcétera. También fue clave para los chinos durante la revolución. La revolución va bien, mientras que la revolución de Mao, la mitad de la gente se estaba muriendo de hambre, ¿no es cierto? O sea que hay que descremar un poco este triunfalismo de Occidente, y Occidente se está viendo muy afectado. Desafortunadamente, pues yo estoy en Occidente, o sea que tomar posiciones para mí, si fuese desde el punto de vista personal, no me gusta lo que está pasando de ninguno de los dos lados, pero en lo que se refiere a Occidente, estas sanciones que se han puesto de manera, pues sanciones muy radicales, para unos muy justificadas por lo de la guerra, para otros desde el punto de vista económico, por lo menos, con unas repercusiones muy grandes en términos del crecimiento global de la economía y el crecimiento de muchos países que se están viendo afectados por todo este bololó económico. Ucrania, muy desafortunadamente, como le digo, si uno ve las fotos de Mariupol, fotos de lado y lado, yo siempre busco la prensa de lado y lado, o prensa un poco más neutra, entre comillas, como le menciono, por ejemplo, prensa de la India, prensa del Asia, que tiene otra visión muy diferente del Medio Oriente. Básicamente, lo que se considera ese Mariupol es el ejemplo claro de lo que puede ser Ucrania después de una guerra, si la guerra se prolonga y no se llega a un acuerdo de paz. Y ese acuerdo de paz, que implicaría un verdadero retiro, no hay un repliegue de facto. Inclusive la prensa occidental, que no sabía qué creer, dice que a pesar del anuncio del repliegue de Putin, los ataques continúan. Es muy compleja la situación. Ucrania, la que sale perdiendo aquí, en todo caso, es Ucrania, digámoslo así, Ucrania ucraniana o Ucrania rusa, por decirlo así. Hay que recordar que Ucrania fue parte, ¿no es cierto?, de la Unión Soviética, y fue parte inclusive del Imperio Ruso pre-Unión Soviética durante la época del zarismo, y Kiev fue una de las capitales principales, o de las ciudades principales, de los centros urbanos principales de Rusia, que prácticamente pertenecía a la órbita rusa durante siglos. O sea que es un país donde ellos mismos, y converso mucho con un amigo colombo-belga que va mucho a Ucrania, y me dice, mire, la población rusa y ucraniana no es enemiga si son prácticamente los mismos en muchos casos. Muchísimos ucranianos hablan ruso, y ha habido problemas internos, por ejemplo, como el del hecho de que no se le permitiera hablar ucraniano, no se permitiera hablar ruso, sino solo ucraniano, que es un idioma relativamente nuevo, combinación de polaco y rumano y otros, en la zona de Donbass. Eso también abrió la herida más aún, diciendo cómo así es nuestro idioma nativo, el ruso, ¿por qué no podemos hablar y por qué no podemos tener dos idiomas, como lo tiene, por ejemplo, Bélgica, o como lo tiene Camerún, o como lo tienen tantos países? Ucrania va a perder. Ucrania, después, ¿quién quiere invertir en Ucrania en el futuro? Pues eso va a ser, si es una zona neutra, pues habrá otras posibilidades y oportunidades, me imagino, ¿no es cierto? Porque son nuevos escenarios políticos, y
dependerá obviamente de la evolución de la guerra, cuánto la destruyen. Si hay un acuerdo más temprano que tarde, Sí. pues eso es proporcionalmente a lo que a la destrucción que vamos a ver en Ucrania. Por el momento yo creo que va a quedar en el limbo hasta que la cosa se decida. Doctor Omar Bula, como siempre, muy valiosa su oportuna intervención aquí en Troya Noticias para tratar de entender esto que está pasando y que tiene angustiado al mundo, la guerra entre Rusia y Ucrania y todas esas aristas que se generan sobre esta aldea global.